Muy buenos días, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Qué bueno estar en su programa, Tu Familia Vale la Pena. Recuerde que mi nombre es Juan Carlos Villalayos, soy el pastor y psicólogo de la Iglesia Remanente. Cuando usted me necesite, bien pueda llamarme o escribirme al 310-560-2263, 310-560-2263, porque hay muchas personas que me han escrito que dicen que no alcanzan a copiar mi número. Pues bien, ahí lo tiene, 310-560-2263. En esta mañana quiero hablar de un tema que el doctor James Dobson o Jim Dobson habló: afianzando mi fe, aun cuando lo que Dios hace no tiene sentido para mí. Lo voy a repetir: afianzando mi fe, aun cuando lo que Dios hace no tiene sentido para mí. Las historias de aflicciones y sufrimientos inexplicables podrían llenar los estantes de la biblioteca más grande del mundo, y cada persona sobre la faz de la tierra podría contribuir con sus propias ilustraciones. Usted mismo me podría hablar a mí y podríamos llenar libros enteros acerca de todo lo que a usted le ha sucedido. No es fácil racionalizar las guerras, el hambre, las enfermedades, los desastres naturales y las muertes prematuras. Es más, estas cosas las hemos visto que han sucedido a gran escala en el mundo. Una vez a la hija de Billy Graham le preguntaron que dónde estaba Dios cuando ocurren los tsunamis, que dónde estaba Dios cuando se cayeron las torres gemelas. Ella les dijo: está donde ustedes lo pusieron. Lo han sacado de tantos lugares que ahora que se ha ido de esos lugares le echan la culpa. Entonces, muchas veces estas cosas que suceden inquietan a muchas personas acerca de las circunstancias que están viviendo y el papel de Dios en ellas. En otras palabras, usted me dice: yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios es bueno, pero ¿qué hago con el cáncer? ¿Qué hago con esta insuficiencia renal? ¿Qué hago con esta enfermedad cardíaca? ¿Qué hago con este síndrome de muerte infantil repentina? ¿O la parálisis cerebral de mi esposo? ¿O la violación que sufrió mi hermana? Entre muchas otras cosas que las personas suelen preguntarme por WhatsApp o en cada llamada, que inquietan su alma. ¿Por qué Dios ha permitido que me ocurra esto a mí? ¿Por qué Dios ha permitido que le ocurra esto a este niño o a esta niña? Es la pregunta de muchos creyentes y es la pregunta de muchos incrédulos. Muchos cristianos se han esforzado, muchos pastores les he escuchado forzarse a responder cada pregunta que la gente, cada inquietud que las personas suelen tener en razón a esto. Ahora, extrañamente, Dios no se apresura a responder como nosotros respondemos. El tema es si usted cree que Dios tiene la obligación de explicar su conducta. Si es así, usted debería de examinar el siguiente pasaje. En Proverbios 25:2, la palabra dice: la gloria de Dios es encubrir un asunto. Le voy a contar una historia para que pueda comprender la magnitud de esto. Estaba yo en una campaña de milagros en Ipiales, Nariño, y mientras predicaba, la pastora de ese lugar se paró en la puerta. Era un auditorio, un teatro. Se paró en la puerta y yo empecé a darle una palabra de Dios, pero yo no sabía que ella era la pastora de la iglesia. Yo le decía que Dios quitaría su luto, que Dios quitaría su dolor y su vergüenza. Luego en la cena me di cuenta de que ellos habían perdido al hijo de su alma, ese hijo a quien todo mundo admiraba, ese hijo a quien todo mundo amaba. Y el pastor me comentaba y me decía que vez tras vez él le preguntó al Señor: ¿por qué te lo llevaste tan joven? No había cumplido la mayoría de edad y Dios se lo había llevado, se lo había quitado. Y en un sueño Dios le dijo: yo no tengo por qué responderte porque yo soy Dios. Sin embargo, por el amor que te tengo, ven y te muestro en qué iba a terminar tu hijo. Y Dios le mostró en unas condiciones terribles que iba a estar ese hijo. Y a causa de eso, de que sería más grande el dolor, Dios lo quitó. Y la Biblia dice que delante de la aflicción es quitado el justo. Ese día que Dios le mostró en ese sueño a ese pastor lo que sucedía, su alma descansó. Entonces la alma del pastor, el alma de su esposa descansó. En Isaías 45:15 declara: verdaderamente tú eres Dios que encubre secretos.
Sin embargo, en Deuteronomio 29:29 leemos: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Las reveladas son para sus hijos. Dios te puede revelar muchas de las circunstancias que pasan en el mundo. Dios te puede revelar mucho de lo que el hombre sufre. Dios tiene esa capacidad. Recuerde que la Biblia dice que algunos piden señales, otros ciencia, pero que las únicas señales y la ciencia que les sería dada solamente sería la señal del arrepentimiento y la sabiduría de la palabra. En Eclesiastés 11:5 proclama: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces hay que entender que nosotros tenemos una mente limitada para entender lo que puede suceder con un ser humano. Hay que entender que nosotros mismos, escúcheme, en un reportaje que estuve leyendo de la revista Semana, el 85% de lo que nosotros comemos diariamente tiene insecticidas, tiene venenos que son cancerígenos para nosotros. Entonces muchas veces lo que nos estamos comiendo nos está matando y luego culpamos a Dios. Yo le voy a dar un ejemplo. ¿Con qué usted manda a su hijo al colegio? Muchas veces usted lo manda con alimentos que son altamente cancerígenos. Todo lo que son paquetes, todo lo que son conservantes, todo lo que son enlatados, todo lo que son juguitos de cajitas, todo esto, jugos artificiales, todo esto tienen un componente alto de productos que pueden desarrollar cáncer. Pero luego que pasan estas cosas, culpamos a Dios. Somos imprudentes al manejar, pero culpamos a Dios. Somos irresponsables en el hogar, pero culpamos a Dios. Le echamos la culpa al Señor, cuando realmente deberíamos de ser responsables. Y la palabra de Dios lo dice en segunda de Crónicas 2:14: si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso es lo que Dios quiere. Pero qué bueno que usted se pudiera humillar, y más que cuestionar a Dios y más que preguntar a Dios, usted pudiera venir ante el Señor y decirle: Señor, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi falta, yo reconozco que no hemos estado caminando como tú quieres. Aún así, si tú le estás caminando a Dios y pasaran cosas difíciles, yo quiero que recuerde lo que dice en el Evangelio de Mateo: que vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa que estaba sobre la roca, y que lo mismo pasó con la casa que estaba en la arena. Es decir, como decía Salomón muy sabiamente, las cosas buenas y malas les pasan a los justos y a los injustos. La diferencia está que cuando estás fundamentado en la roca, la resistes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre servir a Dios o no? Es que le voy a explicar algo. Este mundo no está diseñado para nosotros. El sistema como tal, el mundo como universo sí, pero el sistema como tal, no. La Biblia dice que hasta el mundo pasa y sus deseos. Pero es que aquí estamos nosotros definiendo nuestra eternidad. Aquí estamos definiendo dónde vamos a pasar la eternidad. Si tú estás, querido amigo y hermano, si tú estás con Dios aquí, estarás en la eternidad con Él. Pero si tú no estás con Dios aquí, no esperes estar en la eternidad con Él. En Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, desde luego la Biblia nos aclara que nosotros carecemos de la capacidad para comprender esa mente infinita de Dios, o la manera en que Él interviene en nuestra vida. Pero muchas veces somos arrogantes con Dios. Muchas veces nosotros queremos meter en nuestra mente a alguien tan grande como Dios, simplemente porque no comprendemos su majestuosidad o sus decisiones o la manera en que Él obra. Ahora, la misma Biblia en Romanos 11:3 dice e indica que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables. Una misma o una manera también de encontrarlo, usted lo encuentra en 1 Corintios 2:16.
Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Ahora, la Biblia dice que sus hijos tienen la mente de Cristo. Y Cristo, si tenemos la mente de Cristo, podemos decir esto: Señor, si es posible, pasa esta copa de lo que está sucediendo, pues yo puedo declarar la palabra, vivir la palabra, levantarme, hacer la parte mía. Sin embargo, la Biblia dice que en el mundo tendríamos aflicciones. O dígame, los que creemos que la palabra podemos declararla, los que declaramos que la enfermedad es ilegal, dígame si no hemos pasado por esas pruebas. Claro, es que en el mundo tendremos aflicciones, es normal, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Y cómo hemos vencido nosotros con Dios al mundo? Por el testimonio de la palabra. Y por el testimonio de la palabra y la sangre de Cristo. Así es que vencemos. Sin embargo, hay preguntas que quedan en la soberanía de Dios. Hay respuestas esperadas que tal vez no las tendremos aquí todas, pero sí cuando estemos con el Señor. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, que ahora conocemos en parte y en parte declaramos, pero un día conoceremos como fuimos conocidos. En otras palabras, por más conocimiento que tengamos, tenemos limitaciones aquí. Sin embargo, dice también la palabra que el Espíritu nos enseña todas las cosas. También dice la palabra que somos instruidos por el Señor. También dice la palabra que compartimos con el Señor la palabra, la mente de Cristo, su Espíritu y su propósito. Pero yo quiero que usted descanse en la soberanía de Dios. Usted que con amargura y resentimiento muchas veces ha hablado contra Dios. Usted que muchas veces se ha expresado acerca de Dios de una manera inequívoca. Una manera equivocada se ha expresado del Señor. Yo quiero que usted lea Romanos 8:28. Cuando habla acerca la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito somos llamados. Ahora, yo tengo un pensamiento. La Biblia dice acerca de que en segunda de Pedro dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y al buen vivir nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Llámese ese texto de memoria de tanto predicarlo. Tú puedes participar de la naturaleza divina a través de cada promesa. Cada promesa que Dios ha hecho en la palabra es para que participes de Él, aun cuando estés en la prueba o en la dificultad. Eso no quiere decir que Dios no te ame. Eso no quiere decir que tú no estés viviendo en la palabra. Porque si el Hijo padeció, ¿qué somos nosotros para creer que las circunstancias no vendrán? La diferencia es que con el Hijo somos más que vencedores. Mira, yo sé que tú crees en la palabra y yo sé que tú vivencias la palabra. Y en esta emisora constantemente se habla de vivenciar la palabra. Pero que me digan los que están aquí o los que están afuera o los que están escuchando en otro país, si aunque han vivido la palabra y declarado la palabra, no han vivido momentos difíciles. Y yo sé que usted me responderá de la misma manera: sí los hemos vivido. Pero cuando tú estás en Cristo, tú declaras la palabra y esa es soberanía de Dios. Y si por alguna razón, como dijeron los hombres en el tiempo de Daniel, sus amigos, como dijeron: sepa usted, oh rey, que el Señor puede librarnos de ese horno de fuego. Y si no nos librara, rey, tampoco nos doblaremos para servir a idolatría. Lo que quiero decirles es esto. Esa convicción me gusta. No importa lo que esté pasando en nuestra vida, usted puede fortalecerse en el Señor. Y usted puede declarar conmigo en esta mañana: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa lo que venga, no importa la circunstancia. Yo quiero que tú levantes tus manos y grites a viva voz:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ciencia jamás igualará el poder que tiene Dios en su palabra. Le está hablando un hombre que estudia. Yo soy un hombre que me he dedicado a estudiar psicología y todavía me sigo certificando en muchas cosas. Pero escúcheme esto: nada de eso es igual al poder que tiene la palabra. La palabra es viva y eficaz en tu corazón. Y tú puedes hoy confiar en Dios, que pese a no entender muchas cosas, tú le puedes decir: Señor, aunque no las comprenda ahora, o tal vez las entienda después, yo decido confiar en ti. Padre, gracias te doy en esta mañana por cada persona que ha escuchado este programa. Que bendiga esta palabra a sus vidas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Recuerde que si no tiene un lugar a donde asistir, venga con nosotros los miércoles a las 7 de la noche, aquí en la calle 21, número 1014 en Pereira, o los domingos a las 9 y 11 de la mañana. Si usted requiere más información de nuestras sedes en Manizales, en Ibagué, en Buenaventura, en Zarzal, en Cali, en Riohacha, en La Virginia, en Dos Quebradas, si usted requiere de más información, con gusto estamos para dársela. Recuerde llamarme al 310-560-2263. Que Dios les guarde. Nos vemos hasta entonces. Hasta aquí tu programa, Tu Familia Vale la Pena. Si necesitas consejería espiritual, comunícate al 310-560-2263 o escribe al correo electrónico tufamiliavalelapena@yahoo.com. La Iglesia Remanente Pereira te invita a sus reuniones miércoles 7 de la noche y domingos 9 de la mañana y 11 de la mañana en la calle 21, número 1014 en Pereira. Tu familia vale la pena.